seguimos profundizando en el peligro y la caída de las infancias trans en otros países. Países que implementaron desde hace ya varios años, inclusive varias décadas, legislaciones de infancias trans. Abrieron su legislación, dieron apertura a la implementación de infancias trans. La semana pasada estuvimos desarrollando pues la caída de las infancias en el Reino Unido. Vimos que después de 14 años de haber implementado esta legislación, se dieron cuenta que había sido un error. Se sobrepuso la ciencia médica, la biología y sobre todo el sentido común ante la ideología. 2 estudios, uno que analizaba la explosión de niños solicitando que fueran intervenidos mediante hormonización, para después tener un estudio completamente riguroso, científico e independiente, más aparte demandas de gran impacto en el sistema legal. Todo ello contribuyó para que Reino Unido diera marcha atrás a sus infancias trans. México, tenemos el tema, está al rojo vivo. Vimos también hace unos días cómo en Jalisco no prosperó una ley de infancias trans que quería ser implementada de una manera, como le llamamos muy a la mexicana, de noche, por debajo de la mesa, por debajo del agua. Querían hacer un madruguete legislativo. Gracias a Dios no pasó, gracias a Dios. Y también hay que reconocerlo a los legisladores de varias facciones políticas no permitieron y rechazaron las infancias trans en Jalisco. Hoy hay un gran debate después de eso. Hoy se denuncia, se acusa a estos legisladores, inclusive al gobernador del estado de Jalisco, por no haber permitido la implementación de esta ley. Inclusive hay amenazas donde lo quieren destituir. Así de al rojo vivo está el tema de las infancias trans en México. Y les anunciábamos en otras redes de formato corto de videos donde les compartimos de una manera mucho más rápida, más fácil de digerir la información, lo que había ocurrido con un caso icónico, y es en el que nos vamos a centrar en esta transmisión. En este video vamos a desarrollar el icónico caso de Suecia. ¿Por qué me refiero como el icónico caso? Es un caso de referencia, es un parteaguas, porque Suecia fue el país pionero, fue el primer país en el mundo en permitir el cambio de sexo. 1972. Es decir, bastantes años ya. Los suecos dieron apertura. Suecia es un país pues de primer mundo, como todos lo sabemos, un país exageradamente liberal, exageradamente open mind, y desde 1972 permitía este tipo de transiciones. Entonces, ¿qué sucedió después de tantos años? ¿Por qué nos tomamos el tiempo? ¿Por qué le dedicamos este video y le hemos dedicado otros más al caso de Suecia? Pues precisamente por eso, por ser un país de avanzada, entre comillas, quiero mencionarlo, de avanzada, por haber sido estos pioneros, repito. Voy a utilizar mucho la palabra pionero porque se aventuraron mientras nadie más lo hacía. Los adelantos médicos, científicos, pues no estaban a como los tenemos hoy.
Y ellos se adelantaron, ellos tomaron esa iniciativa y vamos a ver cómo les fue, qué sucedió, fue positivo, fue negativo, qué fue lo que ocurrió con las infancias trans en aquel país europeo. Suecia, 1972, vamos a situarnos ahí y entonces vamos a partir de ese punto. Los bloqueadores o inhibidores de la pubertad pues recién se conocían, se empezaban a utilizar para ciertas afecciones, pero se dieron cuenta que también tenían ese resultado, el inhibir el desarrollo natural de un niño o de un adolescente. Entonces, a los niños que eran diagnosticados con disforia de género, pues encontraron viable poderles aplicar este tipo de hormonas para ganar tiempo y poder hacer transiciones mucho más fáciles, entre comillas, cuando fueran más grandes. ¿Qué ocurrió con todo esto? Como lo vimos también, Reino Unido copió mucho de alguna manera el modelo. Ambos países, hay que decirlo, estaban basados en algo que llaman el modelo holandés. Y este modelo holandés, por su propia cuenta, merece que le dediquemos el tiempo necesario, porque fue lo que muchos países europeos tomaron en consideración y tomaron como base para implementar sus infancias trans. Pero vamos a ver qué tan cierto, qué tan viable, qué tan positivo o negativo y qué secuelas se generaron con todo este sistema de infancias trans. Continuamos con nuestra historia de Suecia. ¿Qué pasó? Pues tenemos, déjenme darles los datos así más específicos, porque nos agrada, nos gusta mucho que en las redes sociales mucha gente nos cuestiona respecto de la información, lo cual encontramos súper valioso, súper positivo que la gente esté interesada, y realmente pues nuestro compromiso es darles la información correcta para que ustedes la puedan verificar, se hagan su propio concepto, su propia conclusión respecto de la información que estamos dando. Esto, repito, es historia. Traemos solamente a la mesa, traemos solamente a estas plataformas lo que ya es historia. Aquí solamente venimos a contar los hechos que ocurrieron en Suecia en 1972 y cómo se fue desarrollando precisamente el desarrollo cronológico de lo que ocurrió. Y hoy por eso podemos decir el fracaso de las infancias trans. ¿Por qué? Porque los países se dieron cuenta de que habían cometido varios errores. Y vamos a ir al 2008, una década, 2008-2018. Esto es muy coincidente porque coinciden en algún momento con la explosión que también tuvo con la demanda de niños que estaban solicitando este tipo de procedimientos, como lo que ocurrió en Reino Unido. 2008 a 2018 ocurre algo que llamó la atención de las autoridades, es decir, se sale de control la demanda de niños solicitando que se les pudieran administrar bloqueadores de la pubertad. Esto llama la atención, pero para los que hemos estudiado este fenómeno, permítanme decirlo así, nos vamos a encontrar con el hecho de que también coincide con la exposición mediática y el bombardeo que hay en redes sociales, en radio, en televisión, en música, en cine y en cualquier otra manifestación cultural sobre la ideología de género. Son años donde empieza a haber una promoción abrumante, un adoctrinamiento hacia los niños, hacia los jóvenes de ideología de género.
empieza a haber exageradamente propaganda bombardeando, y es así que surgen esta alta demanda de niños solicitando o aduciendo que están en un cuerpo que no les pertenece. Se dicen sentirse atrapados en cuerpos que no les corresponden. Entra la teoría completamente de las agendas de género, diciéndoles a los niños, claro, estás en un cuerpo que te asignaron al nacer, pero esa no es tu realidad. Tu realidad es cómo te autopercibes y con base en eso puedes hacer una transición. Y de ahí deviene toda esta explosión en las demandas de niños solicitando intervenciones para a futuro cambiar su sexo. Entonces, ¿qué ocurre? Nos tenemos que trasladar al año 2021, 2022, donde una clínica de nombre Karolinska, es la máxima autoridad en Suecia para realizar estos procedimientos, y ahí viene el primer volantazo, el primer cambio de 180 grados después de analizar qué estaba sucediendo con todos estos niños solicitando sus cambios y sus intervenciones hormonales, y llegan a la conclusión de que no ofrecerían más bloqueadores de la pubertad, salvo en contextos de rigurosa investigación científica. Es decir, no más a la intervención desmedida, displicente y a la primera, que era lo que ha ocurrido en todas las infancias trans que hemos analizado. Pues bastaba que un niño dijera, me siento que estoy en un cuerpo que no me corresponde, para que le dijeran, eres un niño trans, por lo tanto necesitas una intervención y aquí te la vamos a dar. Entonces, en este año, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar de este país, pues actualizó sus recomendaciones clínicas, entre ellas precisamente que el uso de estos bloqueadores se usaría en casos excepcionales y bajo estricto estudio clínico. Entonces, aquí viene algo contundente, algo demoledor, que los va a llevar a tomar estas decisiones. Una es que la evidencia científica seguía siendo insuficiente y con incertidumbre sobre los resultados a largo plazo. Imagínense, desde 1972 hasta el año 2021, venir a decir que había incertidumbre y que no había certeza, que era insuficiente lo que conocían hasta ese momento para poder llevar a cabo estas intervenciones. 2. No se había demostrado claramente que los beneficios superaran los riesgos en la mayoría de los casos. Y 3. La frecuencia de destransiciones, es decir, el arrepentimiento trans. Después de haber vivido esto, mucha gente simple y sencillamente llegaba a la conclusión de que fue un error haber llevado a cabo estos procedimientos. Entonces, pues, ante todas esas evidencias, tuvieron que poner un alto y, pues, dar marcha atrás. No les gusta hablar a los ideólogos de género, a ciertos colectivos no les gusta hablar de las destransiciones o lo que nosotros llamamos como el arrepentimiento trans. Recordando, lo hemos dicho y lo vamos a seguir insistiendo, que la disforia de género en el 85% de los casos remite de manera natural al llegar a la adultez. Todos estos niños, todos estos preadolescentes y adolescentes que consideran estar atrapados en un cuerpo que no les corresponde y que consideran que los sexos que se les asignaron al nacer no les corresponden, logran de manera natural llegar a considerarse estables
llegarse a considerar que está bien y que solamente fue una etapa de confusión la que vivieron. Esto es ciencia, esto es médicamente comprobado, estadísticamente comprobado, y esto lo pueden verificar los que gusten. Esto está en los tratados de medicina, en los tratados de psiquiatría. Es disforia de género. 85% de las personas llegan a remitir de manera natural, sin intervenciones, sin hormonas y absolutamente sin nada que sea invasivo para su cuerpo. Aquí también tenemos que empezar a hablar de cuestiones que competen a la ciencia y a la medicina. Como les decíamos, se dieron cuenta que no había datos suficientes a largo plazo sobre la seguridad y los beneficios de los bloqueadores, porque eso también es algo que los ideólogos sostienen, que no pasa nada al aplicar estos bloqueadores, que los niños que lo dejan, los jóvenes, después de unos años de estar suministrando esto a su cuerpo, pues simple y sencillamente el día que deciden dejarlo no va a pasar nada. Todo va a volver a la normalidad, cuando esto es una mentira atroz, esto es un engaño, esto es un fraude para todas las personas. Y aquí viene uno de los grandes fracasos de las infancias trans, que es el conocimiento que tienen como pacientes y todas las consecuencias que se les deben informar. Es lo que conocemos como dar 100% la información al paciente de las consecuencias que puede tener al iniciar procedimientos de este tipo. Y sabemos que todos los doctores nos los han dicho a través de la historia y del tiempo. Cualquier medicamento que llegues a tomar puede tener efectos secundarios. Desde una aspirina, desde un Mejoral. Para muchas personas puede ser normal que tomemos una aspirina o un Mejoral, pero a muchas personas puede hacerles bastante daño. Entonces, imaginen ahora tener que suministrar en las cantidades y durante tanto tiempo estos fármacos en niños que están en desarrollo. Simple y sencillamente pensemos que la propia palabra nos dice bloqueadores o inhibidores de la pubertad, es decir, se interrumpe el desarrollo de un ser humano. Pero vamos a ver que también qué otras cosas pasaron, porque los médicos encontraron, y aquí viene otro dato contundente, no lo estoy inventando yo, estas son las conclusiones a las que llegaron los médicos de Suecia para poder tomar esta decisión, aunque se enojen, aunque no les gusten. Esto no es odio, son informes, es información que sucedió hace años y que puede ser corroborada. ¿Qué concluyeron los médicos? Que existía preocupación por efectos en el desarrollo óseo de los niños y en sus cerebros, daño cerebral, así como otros riesgos que no habían sido completados en ese momento para su estudio. Así es, muchos niños que se adentran al tema de suministrar este tipo de hormonas han desarrollado osteoporosis, es decir, una descalcificación en sus huesos, y por lo tanto tienen que estar siendo suministrados de manera artificial por otros fármacos, y tampoco lo quieren reconocer los ideólogos de género y las personas que adoctrinan. Pero vamos a hablar también, y aquí les voy a adelantar parte de la información que tampoco le dicen a un niño y a una familia cuando se adentra a estos menesteres, vamos a llamarle así, de las infancias trans. Al menos en México, la estadística es abrumadora. Una persona trans en México tiene una expectativa de vida de 35 años de edad. Eso creo que no lo dicen cuando un niño y que tiene acompañamiento con su familia deciden hacer este tipo de transiciones. Es una cosa bastante seria, bastante dura,
que no se informa a los niños porque ni siquiera tienen esa capacidad y ni siquiera pueden procesar este tipo de datos. Entonces, ustedes tienen la mejor palabra para concluir ante qué estamos. Datos de ONU-SIDA, también ONU-SIDA, o sea, una organización dependiente de la ONU, con lo que ello implica, pero en un ejercicio de bastante honestidad, nos da los datos respecto de las posibilidades que tiene una persona trans de contraer SIDA, que es por mucho, rebasa por muchas veces a lo que una persona heterosexual tiene. Es decir, su riesgo de contraer SIDA se multiplica por muchas veces por el hecho de ser una persona transexual. Y ni hablar de enfermedades también de transmisión sexual. Hepatitis y otras más, se multiplican las posibilidades y se multiplican exponencialmente las posibilidades de contraer todas estas enfermedades. Hace un par de años nos empezaron a amenazar, nos empezaron a decir que venía otra pandemia llamada viruela del mono. Nos dijeron que era pues la nueva enfermedad que nos iba a encerrar a todos. ¿Y qué ocurrió? Pues la ciencia médica demostró que efectivamente no era una pandemia, que no era una enfermedad para alarmarnos, pero era una enfermedad que surgía dentro de las personas con prácticas sexuales de este tipo. Esto surgió de una fiesta del orgullo en Europa, del orgullo LGTBI. Sé que lo que estoy diciendo no le va a gustar a la gente, pero también es evidencia que está ahí. Esto fue lo que la prensa dijo, lo que los médicos dijeron. Esta viruela del mono surgió de una fiesta, de un festival del orgullo gay en Europa. De ahí surgió y pues era la comunidad LGTBI la que tenía el mayor riesgo de contraer esta enfermedad. Esto tampoco lo quieren decir. ¿Por qué? Porque no es bonito, no es padre, esto no está dentro de la moda, pero son realidades que no se pueden atacar. Son situaciones que están ahí. Repito, usted puede verificar la historia y darse cuenta de lo que está sucediendo cuando abrimos la puerta a este tipo de prácticas. Continuamos con Suecia y pues aquí vamos a ver que pues obviamente ante todo este aumento dramático de diagnósticos en niños con disforia, hizo que las clínicas y las autoridades pues trataran de entender qué era lo que estaba pasando. Y bueno, pues aquí vamos a ver cómo la comunidad médica dijo que había que actuar con mucho más cautela y obviamente los grupos LGTBI y defensores de derechos trans pues manifestaron su preocupación, ¿no? Porque pues expresaban que era un retroceso en sus derechos y que esto iba a afectar negativamente. Vemos una vez más, como sucedió en Reino Unido, que directamente la ciencia tiene que pelear contra la ideología. Estos lobbies que son poderosos, que tienen mucho dinero, que están bien financiados, pues siempre quieren sobreponer esta ideología y estas prácticas. Entonces, vamos a ver qué sucedió después. Entonces, es importante decirlo, Suecia a nivel de ley no ha prohibido directamente, no existe una prohibición legal para poder hacer estos tratamientos, pero sí los tiene muy limitados. Ya no es la liberalidad que existía anteriormente y se tiene que comprobar, se tiene que hacer algún estudio para poder atender a estos niños con disforia y ya no es tan fácil como en aquel momento se daba. Y pues
¿Qué ocurrió? Pues obviamente hubo un debate social. Esto polarizó a la sociedad, porque repito, pues son dos bandos completamente opuestos, ¿no? La ideología contra la ciencia médica, contra los hechos inobjetables, contra la realidad. Esto hay que decirlo, hace unas semanas también, retomando el tema de lo que ocurrió en Jalisco, pues vimos y se viralizó en la tribuna algunos legisladores que estaban impulsando estas leyes en Jalisco, textualmente decir que la biología da incertidumbre al ser humano, que la biología prácticamente es lo peor que le pudo haber pasado, en otras palabras lo manifestaban así, y que no había certeza en la biología del ser humano, porque la biología iba cambiando, era cambiante. Ahí nos damos cuenta, y ese es el resumen claro y conciso de lo que es la ideología de género. Completamente apartada, y como lo vemos en estos casos, Reino Unido, Suecia, realmente genera una lucha, una pelea contra la razón, contra la lógica, contra la realidad inobjetable. La fantasía de la ideología de género, con todos estos conceptos subjetivos, arbitrarios creados, para poder intentar justificar lo injustificable. Es ir contra natura. Como les digo, si usted, y quiero que hagamos un ejercicio y va a sonar fuerte, pero si usted tuviera un hijo pequeño, un nieto pequeño, un sobrino pequeño, y tuviera toda esta información, ¿qué le aconsejaría a un niño que está teniendo disforia de género? Y vamos a desarrollar más adelante nuestra información respecto de todo esto, porque vamos a armar todo el rompecabezas de lo que está sucediendo en México. Por momentos hemos recibido comentarios donde se nos dice que todo esto es una exageración, que todo lo que estamos haciendo desde este espacio es exagerado porque, tal y como están las leyes de infancias trans en México, solo implican que los niños cambien sus documentos personales, es decir, su acta de nacimiento, que no implica hacer todos estos procedimientos. En lo que hemos insistido es que esta es la antesala y están preparando el camino para terminar como esos países europeos. Siempre todo maratón comienza con un primer paso, y ese primer paso es poder cambiar la identidad legal de un niño o de un joven para posteriormente acabar con este tipo de tratamientos. Y les vamos a demostrar por qué. Es algo que tenemos que explicar de una manera jurídica, de alguna manera, para ver cómo varias leyes van interviniendo en todo esto hasta que nos dan el panorama general. No solo son infancias trans, son otro tipo de leyes que ya se las vamos a explicar en este video. Pues el objetivo es dar la información respecto de lo que sucedió en Suecia, por, repito, ser el primer país pionero con muchos años desde la década de los 70 para poder llevar a cabo estos procedimientos. Y vamos a ir prácticamente ya a la última parte de nuestro video, solamente para decir qué es lo que ha ocurrido al día de hoy, porque los médicos pues dijeron algo verdaderamente crucial. Algunos de estos médicos que tuvieron una parte fundamental al tomar el momento de la decisión de ya no suministrar estos fármacos, salvo casos excepcionales, salvo casos muy específicos en niños, pues en un ejercicio de honestidad, en un ejercicio pues de valentía, de no sé cómo decirlo, es verdad, estos países tan avanzados
no dejan de sorprendernos tanto por unas cosas negativas como esto, como también por la búsqueda de la verdad. Y estos médicos literalmente dijeron una frase brutal, la voy a llamar así. Nunca debimos haberlo hecho. Al momento de que toman la decisión de ya no suministrar a diestra y siniestra a estos niños con hormonas después de lo que hemos hablado, problemas en su desarrollo óseo, cerebral y de otros tipos, más aparte el arrepentimiento que había en estas personas, pues simple y sencillamente dijeron, en otras palabras, nos equivocamos, no debimos haberlo hecho. Eso es lo que un país pionero después de tantos años con la experiencia concluyó. Repito, es ciencia, no es odio, no son discursos de odio, no es otra cosa más que tener un cuidado hacia los más pequeños, hacia los niños. Y hoy en México estamos viviendo prácticamente algo por el estilo. Estamos viviendo, pues, personas que promueven este tipo de leyes diciendo algo muy similar. La ciencia, la biología, pues no tiene cabida en la vida de un país, en este caso en un estado, Jalisco, diciéndonos esto no tiene cabida aquí, es más importante la autopercepción que la realidad, es más importante la agenda de género que nos han impuesto que la salud de los niños, que la salud de los más pequeños. Y tenemos que vernos en este espejo. No nos gustaría dentro de unos años que médicos, que científicos, que la comunidad científica nos dijera después de 20 o 30 años, con varias generaciones de niños intervenidos de esta manera, y que dijeran nos equivocamos. Porque ante todo este camino transcurrido, 2026, para lo que tenemos como datos, como ciencia, esto no puede dejar de observarse. Entonces, seamos coherentes, seamos responsables, tengamos conciencia y por favor, esto es un llamado para que esta información se sepa. Repito, es información verificable, es información que está ahí, ustedes la pueden y los invitamos a que lo hagan, invitamos a que puedan revisar toda la información que les estamos diciendo. Hoy estamos a un clic de poder verificar lo que es verdad, lo que es mentira. Si aquí estamos mintiendo, siempre estaremos abiertos para que se nos haga la observación y podemos rectificar si hemos mentido, si hemos dado desinformación o si hemos dicho algo incorrecto. Entonces, amigos objetores de conciencia, por favor, un llamado urgente a que México no implementemos este tipo de leyes. Peligrosísimos los criterios que la Corte ha tomado para abrir la puerta a que varios estados de la República puedan y deban. Hay algunos que están exhortados, inclusive se puede considerar que están en desacato, como el estado de Puebla, por ejemplo, el estado de Campeche, donde la Corte ha sido muy firme en decir que se tiene que legislar a favor. Pero por favor, tenemos que tener cuidado, estamos muy a tiempo y tenemos que a todos esos legisladores hacerles el llamado. Los legisladores son puestos por el pueblo y la mayoría de los mexicanos rechazamos este tipo de leyes. Lo podemos ver simple y sencillamente, el 99% de sus comentarios, de sus likes en las redes sociales, cuando hemos dado esta información, eso nos dejan ver. Hay un 1% de personas, de colectivos, de gente que pertenece a ciertos colectivos, que evidentemente no les gusta la información que estamos dando. Pero el 99% de las personas en México no está a favor de esto y eso también tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, amigos, pues por el momento vamos
a cerrar aquí todo este video. Espero que haya quedado claro cómo el pionero, de manera muy consciente, muy responsable, llegó a la conclusión de nunca debimos haberlo hecho. Es momento, dieron marcha atrás, siendo un país, repito, open mind, de lo más de avanzada progresivamente que hay. Es un país muy progresista y aún así cuidaron a los más pequeños y dijeron lo hemos estado haciendo mal. Entonces, amigos, pues por el momento vamos a parar nuestra información. Te pedimos que le des like a este video, que lo compartas, que te suscribas en esta plataforma y en todas las demás que estamos haciendo videos cortos donde tratamos de hacer más dinámica la información, pero no podemos entrar a tanta profundidad como en estos videos largos con información más detallada. Y pues muchas gracias, y te recuerdo que tu fe, tus creencias y tus convicciones también son derechos. Conócelos, ejércelos, pero también defiéndelos. Muchas gracias.